Como lo comentábamos hace un ratito, incluso en el inicio de esta emisión de Periodistas, fue el hecho de la jornada aquí en nuestro país y por eso hemos convocado la presencia de Ignacio Randonea, integrante de familiares, de madres y familiares de detenidos desaparecidos, ¿verdad? Exactamente. Para hablar a partir de la aparición hoy de restos en el batallón número 14, que todo hace pensar ciertas cosas que van en la misma dirección. Usted también, Ignacio, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Usted también piensa que concretamente se trata de una de las personas que ustedes están buscando? Y todo hace suponer que sí, primero porque es dentro de un predio militar, después porque la operativa, o sea, la forma de enterramiento es similar a los que hemos encontrado en cuarteles, o sea... ¿Qué detalles le han dado a usted? Algunos se conocen, pero vamos a cerrar con usted que debe tener la mejor información. ¿Qué detalles le han dado? Bueno, los detalles, la primera información fue que la retroexcavadora encontró cal, a partir de eso pararon el trabajo con la retroexcavadora y entraron a trabajar manualmente, descubrieron primero un cráneo, y ahí confirmaron, bueno, que se trataba de restos óseos humanos, y a partir de eso siguieron trabajando. Sé que por algunas conversaciones, bueno, habían descubierto otras partes del cuerpo, pero estaban trabajando. Es un trabajo muy, pero muy lento el de los antropólogos. Una vez que se encuentra la cal, que se presume que hay un enterramiento, la limpieza ya no se hace ni con retroexcavadora ni con pala. Es trabajando muy manual, muy detalladamente para guardar todo lo que pueden ser evidencias. ¿Cuánto tiempo se va a demorarse en saber si es una de las personas buscadas, los restos? Bueno, no lo puedo decir, depende del trabajo de los técnicos, pero por la experiencia debemos calcular aproximadamente un mes entre que se sacan todos los restos, se saca toda la evidencia, se limpian, se hace el examen forense y se sacan las muestras para hacer el ADN y se hace el ADN, el cotejo del ADN. ¿En Argentina se hace esa parte de ADN? En Argentina el equipo de antropología forense. Que estuvo trabajando aquí. Que ha estado trabajando acá y es donde está nuestro banco de sangre, digamos, la muestra de los familiares. Cada vez que nos sacan sangre, se mandan para allá. Ignacio, esta se ha transformado para todos ustedes en su causa de vida. ¿Cómo se transita un día como hoy? Y bueno, lo primero, se te mueve el piso porque la emoción es muy fuerte, porque vamos a entendernos. En mi caso, yo estoy buscando a mi hermano del 76, o sea, es toda mi vida que he estado buscando, que compartimos con el resto de los familiares, nos vemos como mínimo una vez por semana, porque nos reunimos los lunes, o sea, pasamos a ser una gran familia. Entonces, para mí, me importa mucho quién es, pero yo siento que es un hermano mío que aparece, que rescatamos. Para mí, todos los desaparecidos pasaron a ser mis hermanos, porque nos hemos unido en la familia. Con Albita, por ejemplo, con Alba González, venimos compartiendo la búsqueda desde que estábamos en el exilio en Francia, nos conocimos allí. O sea, es toda una vida que hemos compartido y que seguimos compartiendo. Entonces, primero, bueno, es una ansiedad muy grande, bueno, los nervios a flor de piel, y después, bueno, uno va bajando, tratando de controlar esa ansiedad, porque es fundamental tener la tranquilidad que la tenemos en el sentido de que quienes están trabajando saben trabajar. Desde la Fiscalía, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el equipo de investigación, el equipo de antropólogos que han dedicado horas y años buscando sin obtener resultados, pero siguen con el mismo tesón y con la misma meticulosidad como si fuera el primer día.
Y eso es realmente algo que nos inspira una confianza enorme y que estamos agradecidos por el trabajo que hacen. Porque es un trabajo realmente que se puede decir que es muy, pero muy ingrato el tener trabajar como ellos trabajan, donde trabajan con información que no es fidedigna, que no hay información oficial, es como trabajar con los ojos vendados. Y ellos no aflojan y siguen trabajando. Y para nosotros, o sea, no tenemos forma de expresar el agradecimiento que tenemos hacia ellos. Le pregunto porque hoy hubo informaciones contradictorias sobre eso. ¿Es cerca del lugar donde se encontraron los restos de Julio Castro? Bueno, los temas cerca y lejos Relativo. Es muy relativo. Claro. Pero bueno. Por lo que yo sé, está el arroyo Meireles, que pasa ahí, de un costado, estaba de un lado se encontraron a Julio Castro y a Blanco Valiente, del otro lado es que se produjo este hallazgo. No, le decía La porque... distancia he tenido información, porque claro, mañana nos vamos a enterar, porque nos van a decir los antropólogos bien, nos van a explicar, pero al día de hoy las comunicaciones que he tenido, bueno, me han dicho desde 500 metros hasta 100 metros, claro. Que aparte, les aclaro, sobre estos datos no confíen en mí, porque mi cabeza... recibiendo datos y todo lo que fuimos procesando, mi capacidad está muy reducida. ¿Mañana tienen una reunión formal con los profesionales? No, mañana lo que tenemos es a las 10 de la mañana, fuimos autorizados a concurrir al batallón de 14 para ver el sitio. No, yo le preguntaba porque allí hubo por lo menos 3 ejecuciones. Eso no se sabe, ¿no? Elena Quinteros, María Claudia de Gelman y Julio Castro. Uno podría presumir, sin generar ningún tipo de expectativa, que quienes fueron ejecutados podrían estar cerca, pero eso, por eso se lo preguntaba. Es una mera especulación. Y bueno, también hubo otra ejecución que fue Blanco Valiente. Y estaba ahí. O sea... Con más razón, sí. De María Claudia, por los datos que dieron en su momento, sí, y las excavaciones que se hicieron, en el sitio que marcaron no estaba. No voy a decir que no sea María Claudia, que no sea Elena Quintero, que no sea cualquiera de los detenidos desaparecidos. No, por supuesto. Hay 16 marcados ahí en la lista del ejército. Sí, pero dijeron también que los habían sacado, cremado y tirado al mar. También dijeron que Miranda estaba en el 14 y resulta que lo encontramos en el 13. ¿No creen nada de ese informe que dio el ejército? Porque el ejército deja una puerta abierta, 2 puertas abiertas. Sí. En un caso dice habrían sido y en otro caso son más contundentes, dicen como que no fueron desenterrados, que la operación Zanahoria fue incompleta y que hubo restos que no se pudieron sacar. Yo, francamente, en ese informe, al día de hoy, creo muy poco. Y no sé en qué puedo creer en la medida que dijeron que Julio Castro había muerto a consecuencia de las torturas, que no había aguantado, y resulta que fue ejecutado. Fue ejecutado. Dieron un informe que dijeron 99% de probabilidad de que María Claudia está acá. Se excavó, no se la encontró. Dijeron que Miranda estaba en el 14, lo encontramos en el 13. Dijeron que... El caso de Bleyer, por ejemplo. Bleyer, que había el 14 y estaba en el 13. O sea, y vamos a entendernos, desde que estamos buscando a nuestros familiares, ¿cuál ha sido la constante? La mentira de la institución militar. Nos han mentido por todos lados. Primero dijeron que Julio Castro se había ido para la Argentina, inventaron pasaje de avión. Eso fue la dictadura, sí. Y bueno, pero la institución militar, al día de hoy, tiene documentación que la guarda. ¿Usted cree que hay documentación sobre desaparecidos? Yo sé que hay documentación, y lo hemos podido probar, que no aparece. ¿Qué contiene esa documentación? No lo sé, pero sí sé que la mantiene oculta.
Pero la tiene oculta la institución. La institución, o sea, el gobierno o... No, la institución militar. La institución militar, porque vamos a entendernos. ¿Militares retirados? Puede ser, pero la institución como tal, el militar retirado, cuando se retira, no vacía un archivo que es de las Fuerzas Armadas. Pero usted lee ese archivo, ¿eso? ¿Dónde Yo están le los voy a decir muertos? una cosa. Nos mintieron cuando dijeron que en el 84 hubo una orden de destrucción de la documentación. ¿No? Perfecto. Resulta que la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, en la Escuela de Inteligencia encuentra 2 armarios con microfilm, que están numerados, ¿no? Tenés, normalmente, si sabemos contar, si hay un número 1 y hay un 3074, ¿cuántos rollos tenemos que tener? 3074, ¿no? Ahora, lo que la ministra en ese momento encontró en el armario fueron 1000 y pico de rollos, 1100 y pico, que están en muchos casos salteados, pero que fueron comenzados a microfilmar al finales de la dictadura y que se microfilmaron durante el periodo democrático. Hay un rollo que está microfilmado en el 2004. Entonces, hemos solicitado reiteradas veces dónde están los rollos que faltan. Y las Fuerzas Armadas contestan, y eso es lo que nos contesta el Ministerio, las Fuerzas Armadas no saben. O sea, las cosas desaparecen dentro de las Fuerzas Armadas en un servicio de inteligencia, porque no fue microfilmada por el cabo que estaba haciendo guardia en un cuartel. No, fueron microfilmadas por el servicio de inteligencia. Randonea planteaba que el caso de Castro es paradigmático. Primero dijeron que se había ido del país, después dijeron que había muerto en tortura y finalmente supimos que le habían ejecutado un disparo en la nuca. En el caso de Blanco, lo mismo. Se dijo que sus cenizas habían sido esparcidas en el Río de la Plata, lo mismo con el caso de Blair. Mucha esa información surge de la Comisión para la Paz, ¿no? Que fue un avance en materia de la búsqueda de la verdad, sobre todo. ¿Cree que cuando se dijo todo eso, esa información surgió de la Comisión para la Paz de que muchos de esos cuerpos habían sido exhumados, incinerados y arrojados a Río de la Plata, era justamente para detener cualquier intento de seguir buscando? Exactamente. Si decís, mire muchachos, no lo van a encontrar porque tiramos la ceniza al mar, me la pueden hacer todo lo romántico que quieran, pero ¿dónde los busco? Y hasta el día de hoy, van años y años, porque si pensamos que en el 2005 fue el primer hallazgo de cuerpo en un predio militar, y al día de hoy, ¿no? Este va a ser el 6º. O sea, hay un problema. Las Fuerzas Armadas al día de hoy siguen mintiendo. Y ese es el problema, que no ha habido un gobierno que le exija a las Fuerzas Armadas la verdad, toda la información. La información la poseen, porque las desapariciones forzadas no fueron hechos fortuitos, que se me murió y bueno, no sabía qué hacer con el cadáver. Porque el propio Tribunal de Honor de Gabazo, ¿no?, aclara que fue por orden del comandante en jefe que salió a deshacerse del cuerpo. Entonces, no me pueden decir que esto fueron accidentes, porque la quedaron la tortura y no igual sabía es qué hacer. horrible, ¿no? Es horrible, pero vamos a entendernos, la política de desaparición forzada en Uruguay fue planificada. ¿Con qué criterios? No lo sé, pero sí sabemos que fue planificada, porque en la misma época que desaparecía una persona, a otra familia le entregaban el cuerpo. O sea, ¿qué criterios adoptaron? No lo conocemos, pero sí sabemos que se planificó. En determinados casos es más claro, como es, por ejemplo, los traslados de Argentina para acá, que bueno, que lo hicieron desaparecer a todos los trasladados, ¿no? Y eso
¿Cuál fue la motivación? No la sé. Pero ¿Cuántos sí sé- desaparecidos se buscan los restos en el día de hoy? Y bueno, estamos hablando de estamos hablando cerca de 160. 160. Un poco menos, digo, porque no tengo las cifras exactas. Incluyendo porque- los desaparecidos en Argentina Incluyendo, y exactamente. algunos en Paraguay, creo, ¿no? ¿O no? Hay dos que sabemos, digamos que no lo buscamos en Paraguay porque hay un acta de entrega de prisioneros que firmó el entonces, creo que era mayor o coronel, mayor creo que era, Calcaño, que recibió a Santana y a Insaurralde y los trasladaron para Argentina. Y obviamente que si era un militar uruguayo, los trasladaron en un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina y lo más seguro que lo hayan traído para acá, como era lo habitual. Si lo va a buscar un militar uruguayo no era para dejarlo en Argentina. Usted decía que ningún gobierno le exigió a las Fuerzas Armadas una respuesta sobre esto o que muestre estos documentos que están desaparecidos. ¿Qué mecanismos tienen los gobiernos para poderlo exigir? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, hubieron avances que responden a los momentos históricos que vivimos. La Comisión para la Paz se entrevistaba con quienes querían proporcionar información y la relación con las jerarquías militares se las reservó el entonces presidente Valle. Cuando asume el Frente Amplio, le solicitan información a las Fuerzas Armadas. Una cosa es solicitar y otra cosa es ordenar. Y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ¿quién es? Es el presidente de la República junto con el ministro de Defensa. Y no ha habido una orden de la más alta jerarquía de que esto se debe cumplir. ¿Pero cree que una orden va a cambiar algo lo Claro. que significa una solicitud? Si hay digamos, Usted conoce... Perdón. la búsqueda de guardar información, bueno, sea una solicitud, sea una orden, no se la van a dar. Perdón, en la estructura militar, usted conoce a cualquier grado que se le diga al subordinado, le solicito que barra al piso o se le ordena que barra al piso. No se solicita. En la estructura militar, porque es una estructura vertical, no se solicita, se ordena. Pero eso basta leer cualquier manual elemental. Usted dice que había una política, ¿no? Que en algunos casos no se sabe bien a qué respondía porque algunas familiares le entregaban el cuerpo. Y que había, obviamente, la orden de desaparecer determinados cuerpos, dada de la comandancia. Ahora, lo que dicen los informes, que no parece desacertado, y lo contó algún militar también, es que los grupos de operaciones que hacían eso, después que estaba dada la orden, lo dejaban entrar, lo hacían con absoluta autonomía y que la mayoría de todos ellos no dejaron documentado y que murieron. ¿Usted cree que la mayoría, que la información también, yo he buscado mucha información militar del tema y hay gente que muere, las familias queman los archivos. ¿Usted cree que hay gente viva que participó directamente en eso y que tiene la información y que hay archivos que existen? Es a varios de los pobres viejitos que le queremos meter la prisión domiciliaria, que están en Domingo Arena, que gozan de perfecta salud, saben. Sandy Lima participó. Gilberto Vázquez nos contó un grupo de periodistas en la cárcel central, pero había que creerlo, no sé, que él había participado en la Operación Zanahoria. Sí. Y que habían quemado, pero porque el informe reconoce cosas horribles, ¿no? Que habían quemado los cadáveres en hornos artesanales y que lo que había sobrado y no lo habían podido quemar, lo molieron. Es bravo reconocer eso también. Sí, pero esa versión de Gilberto Vázquez es posterior. No, y es la a misma que está en el informe del Ejército. Sí, es posterior. ¿Por qué? Porque primero dijeron que los cremaron en horno artesanal y después tiraron la ceniza al mar. Cuando hicimos las consultas, en su momento, con el equipo de antropología forense argentino, que tienen algo de experiencia, ¿no? Sí, sí. Nos dijeron,
no se destruyen los huesos en un horno artesanal, se necesitan más altas temperaturas. No, me parece que los Y molieron. es más, tan es así que la Comisión para la Paz no lo transmitió como verdad obtenida. Dijo que había esa información. Se deslindó. ¿Por qué? Porque no era creíble. Entonces después nos metieron el cuento que, claro, científicamente eso no se podía hacer, entonces lo titularon. Y, es más, hubo un sinvergüenza que me llamó para proporcionar datos diciéndome que los trituraron y los metieron en los ladrillos, que teníamos que buscar a dónde habían ido a parar esos ladrillos, ¿no? O sea, ¿Le han ocurrido muchas de esas cosas? han ocurrido de todo, porque las versiones, Interesadas en todo caso, ¿verdad? interesadas o no interesadas, porque hay, digamos, hay un montón de información que después, ¿por qué la dieron? No lo sé, porque me ha pasado de ex militares que dicen yo vi tal cosa. Es más, cuando yo estaba en el grupo de trabajo por Verdad y Justicia, en el periodo de Tabaré Vázquez, hice entrar en cuartel y señalaban, cuando vas a excavar no hay nada, y el señor seguía llamándome por teléfono a decirme que habían hecho mal los trabajos, cuando dieron vuelta a toda la tierra y no había nada. Y me seguía asegurando, yo no sé cuál es el equilibrio que tiene esa persona, Claro. si realmente Claro. imaginó o no. O sea, yo no puedo juzgar eso. Claro. Sí sé de determinados casos que es por mala fe. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. ¿Este caso pero está marcado porque en alguna causa? Dijeron que no, en principio no se fue a buscar a esa zona por alguna causa o alguna información previa, o sí, o puede haber algo. había esa zona se delimitó 32 hectáreas en el 2020 en base a versiones que tenían, o sea, diferentes versiones. El equipo de investigación las fue decantando y delimitando más o menos dónde podía ser, y allí fueron. Pero no tiene nada que ver con una denuncia precisa, fulano de tal está enterrado en tal sitio. No. ¿No? Entonces, la posibilidad de hallazgo ahí se te reduce mucho. Bueno, le hago por una del suerte estribo. llegaron. ¿Qué pasa con los archivos? Ustedes han pedido la apertura de archivos. Ahora el gobierno ofrece abrir todos los archivos que están disponibles. ¿Qué piensan de eso? Pero que los archivos sean públicos no me parece mal. Digo, hay criterio. A mí, el Ministerio de Defensa, cuando hacemos una solicitud de acceso a la información, me tacha los datos particulares. Entonces, digo, me parece que está bien si lo publican así. Ahora, porque revictimizar a una persona que ya fue víctima de la tortura no corresponde. El ministro ya aclaró que ese tipo de datos personales, cuando se tratan de situaciones tan complejas, sí se van a guardar. Precisamente, entonces, todo lo que sea público me parece bárbaro. Pero lo que no me conforma del ministro y del actual gobierno es que, porque a Madre y Familiares cuando había encontrado ese famoso archivito en un cuartel que nos lo entregó, le solicitamos que diera la orden de que entregaran todos los archivos. Y 3 veces nos contestó lo mismo. Toda información que a mí me llegue, se las voy a proporcionar. O sea, esperamos de la buena voluntad que por gracia divina caigan las cosas. Y no funciona así. Usted está insistiendo que el presidente y el ministro tienen que Tienen ordenar. que ordenar. Los archivos existen. Mire, le voy a decir una cosa. El ministro García se llena la boca con la cantidad de solicitudes de acceso a la información que ha respondido. En un porcentaje muy alto de esas solicitudes de acceso a la información, las responde, pero dice, no tengo. ¿Por qué? Porque los comandantes responden que no tienen información, pero el ministerio no.
la autoridad civil no verifica si eso es cierto o no. Entonces, seguimos en la misma trampa. O sea, quienes determinan qué información nos llega a nosotros no es el ministerio, es el mando militar. Y ya sabemos cómo piensa el mando militar, porque lo vimos en los tribunales de honor, no del 2000, Sí. no, los últimos. Sí. Entonces sabemos que piensan que actuaron bien, por lo tanto no nos van a dar información si no se les ordena. Ignacio Randonea, ha sido, le iba a decir un gusto recibirlo, pero no sé cómo decírselo en estas circunstancias muy Para mí especiales. es un placer estar con ustedes Ahí y está. compartir esta mesa. Sí, de haberlo escuchado y seguramente tendremos la oportunidad de pronto de conversar con usted cuando pase este mes y se sepa la identidad concretamente de los restos encontrados en la jornada de hoy. Que tenga buena noche. Y que aparezca Buenas más, ¿no? noches Sí, por y les supuesto. agradezco y para mí ha sido un placer estar en esta mesa. Gracias por venir. Ignacio, gracias.